Dios, Padre amado, te damos la gloria, la honra, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú quien nos limpia, nos santifica, Señor. Queremos estar delante de tu presencia con nuestras manos levantadas, con nuestras manos limpias. Padre, llévate todo pecado, toda iniquidad de nosotros, Señor. Limpia nuestros labios, papá, para poder adorarte, para poder estar con una ofrenda agradable delante de tu presencia, papá. Porque no hay mejor ofrenda, Señor, que la obediencia a tu palabra, Señor. Queremos ser obedientes, queremos estar restaurados delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, papá. Llévate, Señor, todo aquello que impide que tu pueblo te alabe, que tu pueblo te adore con obediencia, como tú quieres, Señor. Rompe cadenas de maldición, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Santo de Israel. Padre, gracias porque tú eres grande, poderoso. Hacemos este toque de shofar, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales. Te pedimos en el nombre de Jesús que no haya ningún oído incircunciso, papá. En el nombre de Jesús. Que limpia nuestras vidas, amado hermano, en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Señor, aleluya. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Amén, hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, recibe esta ofrenda de aplauso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que sea usted, Señor, usando mi boca, Padre, llévese toda palabra de hombre, toda palabra humana, Señor, y ayúdenos a entender su palabra a través de su Santo Espíritu. Y leeremos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, aleluya. Amados, vamos a compartir Daniel capítulo 6, que el Señor le regaló al pastor para que podamos nosotros apercibirnos del tiempo que se avecina y también tener claridad de que nosotros podemos, amados hermanos, creer en un Dios que nos guarda, en un Dios que hace diferencia de aquel que tiene fe y de aquel que no la tiene. Amén. Vamos a ver que Daniel fue un gran siervo del Señor, que vivió en el mundo, ¿verdad? Así como nosotros, porque Egipto representa el mundo, Babilonia representa ese mundo que nosotros tenemos que salir de él, como dice Apocalipsis 18, verso 4. Salid de Babilonia, pueblo mío, ¿verdad? Pero Daniel fue uno de los, digamos, sabios de Jerusalén, de la tierra de Judá, que fue exportado a Babilonia. Pero el Señor le permitió estar en ese pueblo inmundo, pero de manera santificada. Y no solamente eso, que le permitió gobernar, le permitió dirigir todo un pueblo, amado hermano, a través de la figura del gobernador. Y eso solamente lo puede hacer el Dios de Israel. ¿Saben que hay una gran diferencia, amado hermano, cuando nosotros recibimos al Señor en el corazón de verdad? Porque vamos a ver algo que hacía Daniel, y era que era un hombre de oración. Aquí el Señor, a través de esta escritura, también nos está llamando a la oración, a que perseveremos y estemos preparados y aumentemos nuestra fe. Amén.
Bueno, dice la palabra de Dios en el verso 1, capítulo 6 de Daniel. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces había un rey que se llamaba Darío, amado hermano. En este reino de Darío, él, para organizar su reino, él dispuso que iba a poner 3 gobernadores y 120 sátrapas que le rindieran cuenta a los gobernadores. Pero sobre esos 3 gobernadores estaría Daniel, con un espíritu superior. Imagínense por qué Daniel tenía ese espíritu superior. Porque amén, el Espíritu Santo de Dios estaba en Daniel, amado hermano. Y Darío, a pesar de que no era creyente, era un rey que podía ver que en Daniel había algo especial. En Daniel había un espíritu superior sobre todo. En ese momento del mundo, amado hermano, se creía mucho en dioses paganos, pero Darío decía que él veía un espíritu superior. Había algo especial en Daniel. A pesar de que él creía en otros dioses, él sabía que lo que estaba en Daniel era superior. Amén. Amén. Dice el verso 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Usted pregúntese, amado hermano, hoy, ¿verdad? Hoy es 3 de septiembre del año 2023. Hoy podría el Señor decir que usted es un siervo fiel, que no es hallado ningún tipo de vicio, ni ningún tipo de falta en su vida. Pregúntese usted si hace parte de ese remanente fiel. Porque en Daniel no fue encontrado ningún vicio. Es decir, los sátrapas entraron en envidia y decían: a este hay que derrumbarlo. Pero le revisaron la vida y no le encontraron ninguna falta, ningún vicio. Y ahí se presentó un problema. Pero ellos no se quedaron quietos, porque sabe que el enemigo, que el Eterno lo reprenda en el nombre de Jesús, él no descansa, porque él ya sabe que su tiempo terminó. Él sabe que ya él está juzgado. A él le espera el lago de fuego eternamente, ser atormentado. Pero él necesita llevarse unas almas, y se las lleva cada segundo, amado hermano, aquellos que rechazan a Jesucristo. Entonces pregúntense si ellos se quedaron quietos. No lo hicieron. Dice el verso 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces vamos a buscar qué hace la ley de Dios, la ley de su Dios, dice el sátrapa. Vamos a hacerlo caer conforme a la ley, es decir, la palabra de Dios, el libro de Moisés, el Antiguo Testamento era lo que Daniel era dirigido, la palabra de Dios lo dirigía a él. Entonces ellos crearon toda una estrategia para hacerlo caer conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y dice el verso 6: entonces los gobernadores y los sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué dijeron los gobernadores? Bueno, en la ley del Dios de Daniel
se prohíbe la idolatría. En la ley del Dios de Daniel se debe adorar solo al único Dios. Entonces vamos a crear a través de Darío un decreto que se prohíba, ¿verdad?, a otro Dios la adoración, solo al rey Darío. Eso al rey Darío le pareció muy bien, porque claro, era el rey, ¿verdad? Pero era el enemigo tejiendo una estrategia satánica. ¿Para qué? Para que Daniel cayera en idolatría. Y hoy el enemigo está tejiendo estrategias para que nosotros caigamos en pecado. Por eso nosotros tenemos que tener una vida de oración. Fue lo que fue salvo Daniel, una vida de oración, de ayuno, para que podamos oler, discernir en el espíritu las estrategias que se tiene el reino de tinieblas en contra de los siervos del Señor, para la salvación de nosotros. Amén. Miren lo que hacía Daniel, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? Salió el decreto. Él siguió. Dice la palabra que solía hacerlo. Entonces él volvió a abrir las puertas, volvió a arrodillarse y volvió a hacer oración 3 veces al día. ¿Qué hacemos nosotros cuando se presenta una circunstancia? Señor, ¿usted va a la oración constante o hace lo que todo el mundo hace? ¿Usted va al ayuno o hace lo que todo el mundo hace? Yo recuerdo que cuando empezamos la pandemia, yo estaba en ese despertar espiritual. Y yo, en mi vida, yo todavía no sabía que el COVID es un juicio de Dios, no lo sabía en ese momento. Entonces a mí me daba igual. Yo estaba en un enamoramiento con el Señor que yo no sabía que había una pandemia. Yo estaba viviendo ese amor con el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo entendí que llegó el tiempo de la vacuna y entendí yo que era un juicio del Señor, yo decía, vacúnense o no vacúnense, el Señor ha emitido un juicio. Y lo único que nos puede guardar es la santidad. Lo único que puede hacer el Señor, porque como hacía Jehová de los ejércitos en Gosén, las plagas caían en los egipcios, pero su pueblo estaba guardado. Las piedras de fuego caían allá, pero aquí no caían. Así hará el Señor con esta peste que está y con las que vienen. La única manera de ser guardados en el hueco de la mano de Jehová de los ejércitos. Así que Daniel aquí dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo que hago todos los días. Voy a abrir mi ventana, me voy a arrodillar y voy a orarle a Dios 3 veces al día. Amén. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ya ellos sabían que Daniel hacía eso. Entonces ellos simplemente querían emitir el decreto para obtener la prueba apenas vieran a Daniel orando. Dice el verso 12, fueron luego ante el rey, le hallaron y le hablaron del edicto real. Y no has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Mire, el rey amaba tanto a Daniel que él no quería echarlo en el foso de los leones. Hasta la puesta del sol, hasta el atardecer, hasta finalizar el día. Y antes de empezar el otro, el rey luchó para poderlo librar.
Pero aquellos hombres rodearon al rey, dice el verso 15, y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. El rey Darío, amado hermano, sabía que él podía ser librado. Amén, amén. Dice el verso 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue de él el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Amén, amén. Miren, amado hermano, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, el Señor todo lo puede hacer. Amén. El problema es que nosotros prefiramos estar bien con el hombre. Ahí es donde Dios no solo nos deja solos, sino que asumimos las consecuencias del pecado de la idolatría. Amén. Daniel sabía que iba a entrar allá y que Dios podía librarlo, pero también Daniel tenía la seguridad que era posible que Dios no lo librara. Porque Dios no libró a Pedro ni a Pablo el día de su muerte, cuando habían terminado el propósito. Y puede que Dios, ¿verdad?, nos deje y nos permita someternos a una prueba y no los libre de ella. ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo? ¿Renegar del Señor? ¿Renunciar al Dios de Israel para obtener un beneficio? ¿O decirle: gloria a ti, Padre amado, que hasta aquí he llegado y tú me has acompañado, y entregar su vida? Porque Daniel entregó la vida al entrar al foso de los leones. Seguramente otro hubiera dicho: no, yo no voy a entrar allá, está bien, voy a adorar solamente al rey Darío. Pudo haberle dicho, pero era un hombre de oración. Dicen los primeros capítulos de Daniel que tenía una sabiduría superior a todos los sabios encontrados en Jerusalén, en Judá y en Babilonia. ¿Saben por qué? Porque era el Espíritu Santo estando en él. Amén. Así que usted y yo no necesitamos más nada sino la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces Daniel, cuando salió, dice y da testimonio que el Señor había mandado un ángel y cerró la boca de los leones. ¿Cómo quedaría el rey Darío? Bueno, aquí mismo lo dice: y dio orden, verso 24, el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Miren la consecuencia de no servirle a Dios. Sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces, la consecuencia del pecado, amado hermano, va a acarrear sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, esposas, familia, amado hermano. Los sátrapas no pensaron que todo iba a reinvertirse y que la ley que ellos estaban creando era para condenarse a ellos mismos. Porque no solamente ellos, sus esposas y sus hijos. Qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos no servirle al Dios de Israel, amado hermano, traen una consecuencia sobre la cabeza de nosotros y nuestra familia, nuestra descendencia. Amén. Amén.
El decreto de Darío, entonces, mire lo que quedó, el verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, miren esta hermosa bendición, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que el dominio de mi reino, mire esto, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Miren, amado hermano, cómo un hombre inconverso es utilizado para profetizar. Y cómo declara que el creador de los cielos, de la tierra, el Dios de Daniel, miren que todavía no dice mi Dios, el Dios de Daniel, él sabe que no es su Dios, pero reconoce a Dios como máxima autoridad y como el único Dios. Mire todo lo que puede hacer el Señor. Y dice que su dominio perdurará hasta el fin. Entonces, amado hermano, a nosotros se nos ha entregado una vida. Y si el Señor no viene hoy o no viene mañana, en algún momento nosotros debemos partir. Y no partimos siempre de viejitos. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que el arrebatamiento de la iglesia es en marzo 2024. Pero el Señor quita el hálito de vida de alguno de nosotros hoy. ¿A dónde iríamos? Alguno de nosotros, niños, bebés, quita el hálito de vida del Señor, le dice hasta aquí, separa nuestro corazón. ¿A dónde iríamos? ¿Estamos preparados para partir con el Señor? ¿Tenemos un corazón limpio delante de su presencia? ¿Tenemos un tiempo de oración? ¿Vivimos en oración como Daniel? ¿Estamos pasando las pruebas que estamos sometidos? ¿O hay murmuración en nuestra boca todo el tiempo? Ay, Señor, pero llovió hoy. Ay, pero hay calor. Ay, pero hay frío. ¿Cómo hacemos frente a circunstancias difíciles del estado de la salud? ¿Le damos gloria al Señor por un día más de vida, Señor? ¿O murmuramos? Porque somos probados diariamente. ¿Cómo hacemos cuando alguien toca la puerta de nuestra casa para pedir un alimento? ¿Cómo hacemos para cuando alguien nos pide un favor? ¿Cómo hacemos cuando creemos que estamos solos porque nunca estamos solos? Hay ángeles a nuestro lado y hay potestades alrededor de nosotros. Y la palabra es clara en decir que se anota cada detalle de lo que nosotros hacemos. No podemos estar en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero cuando salimos de la iglesia somos hijos del impío. Somos impíos completamente. ¿Verdad? Daniel nos da un ejemplo. Usted pregúntese cuántas veces ora al día. Usted pregúntese si para usted es un lío leer la palabra o usted dobla rodillas en oración. Usted va a la oración y le dice, Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu alabanza, Señor, limpia mi vida, y se encomienda. Porque los tiempos que estamos viviendo son tan complejos, amado hermano, tan duros, que orar una vez al día no sirve. Orar 2 tampoco. Y orar 3 tampoco. Eso fue un ejemplo en aquella época. Debemos tener una constante oración con el Señor. Porque la carne se levanta. Porque que día estábamos hablando sobre la lengua y vemos que la palabra la define como el instrumento malo y más pequeño del cuerpo, pero que se jacta de grandes cosas. Entonces, si usted no está en oración, su boca se puede levantar para maldecir su hijo. Hay en cuestiones de segundos. En cuestiones de segundos. Se abrió su boca y le dio una maldición a su hijo. Se puede levantar su boca para renegar de lo que el Señor está haciendo.
Y resulta que si usted hubiese estado en oración, usted se hubiese dado cuenta que es propósito de Dios lo que está ocurriendo. De cuando estamos en oración y sucede algo malo, ya el Señor le había dicho a usted, primero porque la palabra dice que Él no hace ante nada sin que le avise a sus siervos los profetas. Entonces ya usted estaba preparado en oración y en ayuno, usted con el dolor de su corazón dice, gloria a Dios, aleluya. Lo que tú has hecho está bien hecho. Porque tú eres el Dios de Israel. Como le decía Job, ¿quién podrá pelear en contra tuya? ¿Sí? El creador de los cielos, el que le puso límite al mar. Entonces, amado hermano, el Señor nos regaló esta palabra de lo que yo puedo por misericordia recibir. Primero nos está llamando a la oración para que podamos resistir, porque se vienen momentos duros para la iglesia y usted tiene que estar preparado, lleno de ayuno, de oración, o será el primero que va a decir ¿por qué? Cuando yo recibí la prueba más grande de mi vida, cuando mi hija nace con esa dificultad que ella nació, yo no era creyente ni sabía que había un Dios. Y yo, amado hermano, el Señor empezó a trabajar en mi vida y yo le decía a los médicos, ¿qué hay que hacer? Porque yo no aceptaba que ella se iba a morir, ¿qué hay que hacer? Y hubo un momento que se estaba poniendo la cosa crítica. Se va a morir mañana. Si pasa mañana, entonces hacemos tal cirugía. Y yo cogí una moto, me acuerdo yo, me salí de la clínica, cogí una moto, me encerré en el cuarto. Yo vivía, imagínense, en Álamos 2 y la clínica Valledupar. Era bastante lejos en aquel momento. Me encerré en el cuarto y cuando llegué al cuarto grité al cielo y le dije, dime qué quieres que haga, pero yo lo haré, pero dime. Yo no sabía que Dios, pero Dios estaba en mí porque yo era creación de Él. Y ahí entendí que el Señor estaba tratando conmigo. De cuando viene una prueba difícil, ahora más un creyente, te estaba hablando de una persona impía, de una persona que no conocía al Señor, pero ahora más un creyente, no podemos ser creyentes hipócritas ni de mentira, que no reportamos, no soportamos una media tostadita, porque el Señor va a calentar el fuego 7 veces para nosotros, porque Él dice que Él va a quitar toda la escoria para que salga el oro puro, nos va a hacer brillar. Y eso sale con prueba. Aquí nadie se puede ir para el cielo con resentimiento, con odio, con falta de perdón, con ira. Entonces el Señor lo va a pasar a usted y a mí por pruebas. ¿Qué daría Daniel? Diría Daniel. Daniel no dijo, ay Señor, y ahora yo. Bueno, tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo oro 3 veces al día. Voy a adorar al rey David, al rey Darío, pero yo después vengo y oro para ti. No, no dijo eso. ¿Verdad? Cada prueba de Daniel, inclusive cuando estaban los 3 amigos de Daniel, los 3 amigos de Daniel dijeron esto: no adoraremos la estatua. Y si Dios no nos salva, tampoco lo adoraremos. Miren eso. O sea, ellos ya habían decidido morir por el Señor. Solo que vino el ángel de Jehová, ¿verdad? Y se para ahí. Y no habían 3, sino habían 4 hombres, dice la palabra. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que ser mujeres y hombres de oración. Usted termina el culto. Usted no puede esperar el mediodía. Usted tiene que apartarse unos minuticos para el Señor. Porque si viene la prueba a las 11 de la mañana, ya no soporta. Estamos siendo combatidos por huestes espirituales de maldad. Usted está ahí, está sintiendo una rasquiñita con su vecino. Es un demonio que tiene al lado parado. Usted está ahí, está sintiendo un odio por un hermano de carne porque hubo una dificultad con la mamá, con el papá, con el primo, el hermano. Es un espíritu que tiene ahí al lado. Huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, potestades, dice Efesios, ¿verdad? Por los cuales estamos luchando. Entonces nuestra lucha no es contra carne, no es contra carne ni sangre, dice la palabra. Huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes, o sea que usted no lo ve. Mire, yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando usted está hablando, yo a veces hablo con mis hijos, estamos hablando, y el Señor me ha dado un don a mí diferente al de Santiago. Santiago puede ver, yo puedo sentir, puedo oler. Entonces cuando yo lo veo, él reprendió. ¿Qué pasó, papi? No, que vi algo allá. Pero a veces el Señor por misericordia me permite a mí oler o sentir. Físicamente no los veo, pero los puedo sentir. A veces se ven, ¿no? Porque ya son tan evidentes. Una vez el Señor me dijo, andan como ratas. Por eso usted y yo no nos podemos dar el lujo de ser cristianos hipócritas, sino de ser creyentes de oración, de cumplir la palabra. El Señor viene por un pueblo humilde, por un pueblo que haya servido a su hermano, por un pueblo que haya vivido en santidad. ¿Quién estará delante de la presencia del fuego consumidor? ¿Qué dice Isaías? Aquellos que tengan sus ojos limpios, que no escuchen nada malo, que no hablen nada malo, podrán estar delante del fuego consumidor. Y por eso el Señor nos va a llevar como oro, nos va a probar. Aquí ningún llorón se puede ir para el cielo. No del llorón que llora en la presencia del Señor, no. Aquel que le pasa algo y ya se está muriendo. Viene una prueba de escasez. Ay, Señor, no puede ser que... No. Como dice la pastora Beatriz, nos metemos en ayuno hasta que haya comida. Esa es la actitud de un gran siervo. Por eso tenemos que ser probados todos, ¿verdad? Así que vamos a orar, le damos la gloria al Señor por este mensaje. Padre amado, te damos gracias, Señor. Que sea tu presencia, Espíritu Santo, quien nos acompañe, Padre, cada minuto, cada segundo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Señor, tu Hijo amado, papá, que selles esta palabra en nuestros corazones, que nos enseñes, Padre, nos fortalezcas a ser como Daniel, tu siervo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor.